Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos hoy en Uruguay. El tema de hoy que vamos a tocar es Quirón. ¿Sí? Vamos a tocar diferentes facetas como la astronómica, por supuesto todo bajo unos tips digamos, iniciales para un conocimiento general. Esto es un estudio más profundo. Luego vamos a hablar un poco del concepto mitológico, que es de donde sale su interpretación. Y bueno, y veremos unos ejemplos bajo cómo opera, porque todo debe verse de forma comprobada, ¿no? No quedar en un concepto teórico, sino llevarse a la práctica. Muy bien, dicho esto, quiero invitarlos, como siempre, el próximo 14 de febrero de este año, del 2024, el mes que viene, comenzamos un nuevo curso de formación de astrólogos profesionales. Como he hablado en otros momentos, es un curso profundo, intenso, es decir, largo, tiene un periodo estimado de 2 años aproximadamente, donde nosotros vamos a ver desde la esencia de la astrología, conocer las bases muy importantes de la comprensión básica que son signo, planeta, casa y aspectos. A mi modo de ver se manejan de forma muy generalizada y bajo una ubicación errónea. Y luego entrar en todas las técnicas importantes de astrología, ¿no? Bueno, ya sabemos, carta natal, tránsito, revolución solar, progresiones, direcciones y muchas otras técnicas más. No es una línea única de una visión astrológica, sino que es una astrología total, es decir, el conocimiento astrológico opera en todas las facetas de la vida. No hay una línea psicológica, otra predictiva, otra humanista. La astrología es una sola. Y esta interacción con el cosmos abarca todas las facetas de la vida humana y tenemos que conocerlas todas. Y además en las técnicas de los diferentes tiempos, ¿no? O sea, la época helenística, clásica, moderna, y ahí veremos técnicas muy, muy importantes donde nos van a dar herramientas de un trabajo serio, profundo y responsable. Como reiteradamente les digo, comenzamos el 14 de febrero, se dictará de entre 15 y 17 horas de Uruguay todos los miércoles. Tú puedes participar desde tu país en forma directa, ¿sí? Si te queda bien la hora. Muchos alumnos no le queda bien la hora y tienen la posibilidad o tienen la oportunidad de ver todas las clases en diferido. Son las mismas clases que vemos en directo. Hay un mecanismo que ustedes pueden acceder y tener la clase permanente, o sea, bajarla y ser de su propiedad. Bien, si estás interesado, puedo enviarte toda la información y todo el programa de estudio, detalladamente cómo se va a ver. Para ello puedes escribirme a mi correo electrónico, está tanto en el flyer como pasando por el cintillo y con mucho gusto te responderé. Es muy importante que me digas desde dónde me escribes. Es muy importante para mí que me digas desde dónde me escribes. Bien. Otra invitación que quiero hacerle, ya la había anunciado anteriormente, es que a partir del domingo 4 de febrero o el domingo 4 de febrero vamos a retomar tertulias astrológicas. Los que no han participado, les comento un poco, es una actividad donde cualquier persona puede participar, obviamente tiene que tener interés astrológico y entrar en una actitud seria y responsable, no de cuestionamiento. Allí nosotros compartimos el conocimiento astrológico a través de las preguntas de quien participe. ¿Sí? Deben ser preguntas generalmente técnicas, no es un lugar de consulta personal, es un lugar de consultas técnicas, ¿sí? En cualquier duda que tengan sobre el conocimiento astrológico. Pueden mostrar su carta si les interesa, preguntar alguna circunstancia de su carta, por ejemplo, cómo tengo Urano en la casa 2, por ejemplo, cómo interpreto eso, cómo interpreto mi Sol en la 12, por decir, ¿no? Por decir algún ejemplo. Bueno, la idea es desarrollar enseñanza, no hacer consulta al aire, ¿no? Es un tema muy privado y esas cosas no se pueden hacer al aire.
Se realiza a través de Zoom, pero sale directo por YouTube. Si quieres participar, nuevamente me escribes a mi correo electrónico, yo te anoto y el domingo 14, que también se hace de 3 a 5 de la tarde, ¿sí? Unos 15 minutos antes te llega el ID de conexión, el link de conexión para que entres y bueno, y participes. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a Quirón, ¿no? A ver, Quirón obviamente es le llamamos planeta del punto de vista astrológico, a todos los astros les llamamos planeta, pero sabemos que tienen una terminología más precisa, el Sol y la Luna son luminares, hay planetas llamados tradicionales, hasta Saturno, hay planetas llamados internos, bueno, ¿no? Que están anteriores al cinturón de asteroides, hay planetas llamados transpersonales, que son modernos. Bueno, Quirón es un planeta moderno, o fue descubierto en 1977, ¿sí? Y es llamado Centauro. ¿Por qué es llamado Centauro? Porque no cumple los parámetros que la astronomía, ¿sí? Que la astronomía tiene para definirlo como planeta. Es decir, hay unos parámetros específicos vinculados al tamaño, a su órbita, que Quirón no los cumple. Pero no tiene una naturaleza específica del punto de vista astronómico, es decir, tiene algunas características de asteroide, pero no lo es. Tiene algunas características de cometa, pero no lo es. No llega a ser planeta enano, como se le definió a Plutón según la astronomía, no la astrología. Por lo tanto, es llamado por la astronomía Centauro. No es el único Centauro. Se han descubierto la astronomía le ha dado el nombre de Centauro a aproximadamente 44.000 astros que están entre Júpiter y Saturno, ¿no? Que son, digamos, rocas, digamos así, ¿no? Pero Quirón para nosotros es muy importante porque tiene un contexto muy particular. Y además, todo lo que yo expreso lo he comprobado. Les voy a mostrar unos ejemplos al final. Es decir, debe comprobarse y tener una característica específica de lo que indica en la carta. No puedo lanzar conceptos hacia el aire y que nunca los pueda comprobar. ¿Cómo se comprueba? Con fechas exactas cuando se activan estos planetas. En este caso, cuando se activa Quirón. Vamos a ver algunos conceptos. A ver, por aquí. Muy bien, ¿no? Quirón. Este es el simbolismo de Quirón. Interesante, parece como una llave, ¿verdad? Y ahora al final les voy a dar un concepto un poco de eso. Pero este es digamos, la figura del centauro, mitad humano y mitad animal. Eso es lo que representan los centauros en la mitología, ¿sí? En la mitología. Quiero aclarar que en mi concepto Quirón no tiene signo. No tiene signo. Los planetas tienen signo, Quirón no es un planeta. No tiene suficiente conexión y fuerza para adaptarse a un signo. Es mi opinión. Quiero aclararlo porque otras personas me han consultado, me han preguntado, que algunos lo ubican en Virgo, otros en Sagitario. Quirón no tiene signo y no es necesario que tenga signo, es decir, que rija un signo para interpretarlo, ¿no? En ningún concepto de los estudios serios de Plutón se le identifica con signo. Muy bien. Del punto de vista mitológico, ¿sí? Es muy interesante, el Quirón mitológico, tenemos que es hijo de Cronos y Filira, ¿no? Cronos obviamente es Saturno, ¿no? Y Filira es una ninfa, una ninfa que era hija de Océano, obviamente el personaje mitológico, ¿no? Se dice que vivió oculto durante mucho tiempo en las cuevas del monte Pelión, ¿no? Este concepto es todos los conceptos que vamos a ver aquí nos dan una característica de lo que va a representar Quirón, ¿no? Aquí está hablando de la necesidad de la interiorización, del encontrarse a sí mismo, como han hecho todos los maestros, tanto el hinduismo con diferentes corrientes, el mismo Jesús, ¿no? Aislarse para conectarse a su fuerza interior y a su aprendizaje. En ese aislamiento estaba protegido por Apolo, ¿no? Otro personaje mitológico, por supuesto. Y a través de este aislamiento y de esta conexión con Apolo y su protección, se transforma en un gran maestro de todas las ciencias,
¿sí? Desde la medicina, el arte, las matemáticas, por supuesto, la astrología y todas las ciencias vinculadas a la antigüedad. Este trabajo de Quirón lo vuelca hacia el mundo externo porque vinculando su conocimiento y la sanación a otros, descubría que se hacía fuerte y podía sanarse a sí mismo, sobre todo desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Marcando un crecimiento. Eso es un poco la naturaleza de Quirón, ¿no? De hecho, se habla de Quirón que fue tutor, ¿no? Y maestro de los grandes, de muchos de los héroes de la antigua Grecia, como Aquiles, Ajax, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero hay conceptos muy importantes que entenderlos desde el punto de vista mitológico para que podamos comprender esa naturaleza de Quirón. Y vamos a ver cómo se da esa gestación de Quirón, ¿no? Cronos, ¿verdad? Se enamora perdidamente de Filira, de la ninfa, y ante su acoso, Filira le pide a Zeus que lo convierta en yegua para así escapar de Cronos. Pero Cronos, siendo poderoso, se convierte en caballo, la persigue y la engendra, ¿sí? De esta unión nace Quirón. Quirón cuando nace, ¿verdad? Es mitad hombre y mitad caballo, mitad ser humano, mitad animal. Filira, su madre, la que engendró el parto, ¿verdad? Al ver ese fruto de su vientre, después de un tortuoso parto, aquí encontramos indicios de el trabajo, el sufrimiento y el esfuerzo, no solo el tortuoso parto, sino el embarazo. Al percatarse de la criatura, el centauro, mientras caballo, la abandona. Otro simbolismo de Quirón. Primero, el dolor, ¿verdad? Cuando dice del parto, es de las experiencias que vivimos. Es la analogía de Quirón. Y el abandono de Quirón es un sentimiento de abandono que muestra Quirón. Y la necesidad de sanarse a través de dejar atrás procesos. Esa es la analogía que nos muestra en la acción de Quirón vinculada a esta parte de la mitología. Entonces, Filira lo abandona y este se convierte en su primera y profunda herida. O sea, el abandono de su madre y el sufrimiento de su madre, que él, estando en el vientre, también lo percibió, ya al nacer se transforma en la primera herida de Quirón. Luego Quirón pasa por innumerables caminos, obviamente, como dije antes, ¿verdad? El camino de la maestría, pero en el transcurso de la vida vivió diferentes vicisitudes, donde dolorosas heridas, y una de ellas, ¿verdad? Ya adulto, fue herido accidentalmente por una flecha envenenada por la sangre de Hidra, disparada por por su discípulo y amigo Hércules, ¿verdad? Esto fue en una disputa con otros centauros. Había una situación con diferentes centauros que eran bastante revoltosos, no lo era Quirón, y Quirón quiso intervenir en esa situación y allí estaba involucrado Quirón, y en esa lucha de Hércules con los otros centauros, una de las flechas, ¿sí?, le da a Quirón. La flecha envenenada por la sangre de Hidra, cuenta la mitología, es extremadamente dolorosa y muy venenosa. Por lo tanto, es muy difícil deslastrarse esa condición. Otro símbolo que las heridas en la vida, no se eliminan, sino que están latentes, pero son un fruto de crecimiento y desenvolvimiento. Cuando decimos heridas, no estamos hablando de herida física, puede ser herida física, ¿sí? Pero todas las condiciones de nuestro trabajo interno que consideramos adversas son parte de las heridas de la vida. La diferencia es que cómo te queda ese proceso en tu existencia, ¿no? Si lo aprovechas como fuente de crecimiento o te condena a un sufrimiento que tiende a estancarte. Ese es el simbolismo muy importante de la herida y fundamentalmente que habla de Quirón, ¿no? De este modo, Quirón simboliza el abandono.
en varios sentidos. Nosotros podemos sentir dolor por abandono, pero aparte simboliza el trabajo que tenemos que hacer de desprendimiento consciente, dejando el sufrimiento. También simboliza el desgarro, el dolor, la herida, cuando te desprendes de situaciones. Es una herida incurable, incurable porque siempre va a estar latente. La diferencia es cómo tú trabajes con ella. Tú puedes tener una situación de experiencia de vida, superarla y crecer a través de ella, pero siempre va a estar ahí en la esencia. De hecho, olvidarla sería perjudicial, porque entonces tal vez pudieras caer en el error, ¿verdad? Incurrido para sufrir por esa herida. Por esa misma, incurable, aquello que no nos deja de doler, por esa misma causa nos reivindica a la naturaleza humana. Esto es importantísimo porque ahora después vamos a ver un poco la analogía con la ubicación de Quirón, que tiene un gran simbolismo, pero la naturaleza humana, la encarnación al proceso humano, es el proceso de aprendizaje, y el único proceso de aprendizaje se da a través de la experiencia, pero no la experiencia de comodidad, satisfacción, no, física, sino la de equilibrio interno. Pero ese equilibrio interno solo se conquista cuando tus pruebas, que todos las tenemos, las pruebas de la vida que son dolorosas, que son trabajosas y siempre van a marcar en esa condición, llamémoslo herida, te hacen crecer y proporcionan la fortaleza interna. No estamos en un nivel de conciencia donde eso es entendible y la mayoría de las personas, ¿verdad? Esta naturaleza humana inferior es, Quirón te la remueve y te la reivindica para que aprendas a transformarla o transmutarla en una naturaleza superior. También es el don de curar a otros a partir de nuestras propias heridas, la capacidad de sanar y sanarnos en todos que todos poseemos. Es decir, no es un sufrimiento inútil, no son experiencias inútiles, no está ahí al azar, obviamente que es nuestro proceso, ¿no? Sembrado por causa y efecto, las leyes universales, ley de ritmo, causa y efecto, polaridad, tiene mucho que ver en esto, pero Quirón nos va a mostrar el camino donde nosotros debemos desarrollar nuestra maestría y nuestra sanación, pero exteriorizándolas, sirviendo a otros a través de esa herida interior. Es decir, nos sanamos a nosotros cuando sanamos a otros. Esto no quiere decir que es del punto de vista médico. No estamos hablando de la salud solo física. Estamos hablando de la salud espiritual, el entendimiento del proceso de la vida armónica, sin importar lo que pase. Sanarte del apego que te hace libre. Todos esos procesos, ¿verdad? Todos esos procesos. Quirón conoce el dolor y el sufrimiento profundo, las heridas del cuerpo y del alma. Este hecho lo acerca al sufrimiento de los demás, dándole la sabiduría y el conocimiento, así como la aceptación de las propias dolencias. Por ello es conocido como el sanador herido. En nuestros cursos hacemos mucha práctica, mucha práctica. En el curso pueden participar entre 30 y 40 personas en cada grupo que formamos y bueno, no hacemos la práctica de todos, pero por lo menos de cada tema hacemos unos 5 o 6 ejemplos de la vida de los participantes donde vemos cómo se manifiesta en ello, cuándo se activó y qué consecuencias trae. Y créanme que esto es la comprobación de la astrología y todo lo que dice aquí se presenta de una forma u otra en la vida de cada individuo, de forma diferente, porque no hay recetas, no hay recetas. Por lo tanto, este concepto mitológico que nos muestra lo que representa Quirón es mito, hay que llevarlo a la analogía de la vida, nos muestra una enseñanza, es un arquetipo que debemos ver cómo se manifiesta en la vida de cada individuo. Pero en definitiva, es una herramienta para sanarse uno mismo.
no olvidando el camino, sino enriqueciéndose de la experiencia difícil y posiblemente dolorosa que pueda vivir cada persona, ¿no? Por otro lado, algo de observar que nos da un punto de reflexión importante para la interpretación es la posición de Quirón en el orden planetario. Como es sabido, ¿verdad? El límite del mundo físico, el límite de la experiencia humana cognoscible es en Saturno. Por eso Saturno es el planeta de los límites. No de los límites porque te pone obstáculos. Es el que pone los límites. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene un límite, termina en algún lugar. Tu cuerpo físico tiene un límite, es la piel, por eso Saturno rige la piel. La condición humana tiene límites, hay cosas que no puede hacer. Esas las muestra Saturno, porque Saturno, digamos que es el límite de lo cognoscible a través de lo personal, la personalidad y el ego. Por lo tanto, los planetas que vienen después son conocidos como transpersonales, ¿no? También llamados planetas modernos, pero transpersonales es lo más afín porque están más allá de lo físico, están más allá de la personalidad. Mueven mucho tu transformación interna y tu mundo psicológico, ¿verdad? Saturno se refiere a la experiencia material y física. Urano, Neptuno, Plutón muestran el mundo transpersonal, transformador interno. Cada vez que Urano, Neptuno, Plutón se activan en la vida, no estoy hablando solo de tránsitos, en todas las técnicas que debemos conocer y aprender, las de tránsitos es la técnica solo de apoyo, pero no la definitiva. Cuando estos planetas se activan van a haber transformaciones importantes en la vida del individuo, porque van a ser marcadas desde su mundo interno, llamémoslo hoy psicológico o transpersonal. Ahora, ¿dónde se encuentra Quirón? Quirón se encuentra después de Saturno y antes de Urano, aunque en algunos momentos desciende a la órbita antes de Saturno, pero Quirón se encuentra entre Saturno y Urano. Eso es un gran simbolismo, nos muestra las heridas necesarias que hay que sanar para poder avanzar en el mundo transpersonal transformador. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. Saturno es la ley, el orden, la disciplina, es el juez, el que hace cumplir la ley universal, ¿sí? Causa y efecto, acción y reacción, polaridad, ¿no? Es muy importante conocer las leyes universales para entender astrología. Urano es la supraconciencia, la libertad, la conciencia del ser, el avance, ¿sí? Para llegar a la libertad del ser y a la conciencia del ser y romper con los esquemas mundanos, ¿sí? Y de la experiencia estricta de Saturno, o digamos, haber aprendido la condición de la ley que hace cumplir Saturno y pasar al nivel de conciencia, debes de sanarte a través de Quirón. Y esa es una gran analogía para entender a Quirón. Bien, por otro lado, vamos a la práctica. Sí, estos son unos conceptos obviamente muy básicos, ¿no? Obviamente muy básicos. En los videos yo les doy algunos tips, pero que muchas personas me han dicho que les sirven claramente, ¿no? Aquí tenemos la carta, por ejemplo, John Lennon. Suelo trabajar con ella para mostrar su vida fue muy conocida y para mostrar circunstancias de la vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la carta de John Lennon vemos a Quirón en la casa 5. Obviamente, donde está Quirón, algunas personas dicen, ¿y dónde rige? A mi modo de ver, Quirón no rige ningún signo. Donde está Quirón va a marcar su acción. No vamos a entrar ahora en el signo, vamos a entrar en su posición, ¿sí? Así que Quirón va a ejercer a la casa 5 las acciones de heridas, de trabajo interno, de situaciones que lo sacudan y que le muestren eventos físicos que le va a traer un aprendizaje, pero otra vez removiendo cosas, ¿verdad? Tal vez miedos, abandono, conflictos internos, se van a ejercer en la casa 5. ¿Qué es la casa 5? Los hijos, la pareja, el amor, ¿sí? El amor, también el arte y diferentes otros factores de la casa. Pero me enfoco en ellos para ver dos eventos de la vida de John Lennon, ¿no? Fíjense, si Quirón está ahí cuando vivió algún evento relacionado a esa casa, no siempre, pero Quirón debe haber actuado.
Porque hay otros factores de esa casa que también pueden haber actuado. Haber actuado significa haberle traído alguna consecuencia, ¿sí? Alguna consecuencia. Entonces, vamos a un evento que es de casa 5, referido a la vida de John Lennon. John Lennon se separa de Cynthia Power, su primera esposa, ¿verdad? Pocos años de haberse casado, se separa en el 68 porque encuentra a Yoko Ono, encuentra a John Lennon acostada con Yoko Ono, ¿sí? Eso crea un enorme conflicto, ¿no? De amor, casa 5, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a ver si Quirón en ese momento está activado. No vemos solo tránsitos, debo aclararlo profundamente. Tránsitos puede darte una información, pero la información debe ser complementada por direcciones primarias, ATASIR 360, ATASIR 360, dirección por arco solar, bueno, progresión secundaria muy poco, porque Quirón se mueve muy poco en la progresión secundaria. Es de aclarar que Quirón en tránsitos también puede ser importante, pero no debe verse solo. Pero sí debe ser importante porque es bastante lento. Es decir, demora aproximadamente 50 y 52 años, puede llegar a los 53, en hacer el retorno. Es decir, volver al mismo lugar de nacimiento. Así que por lo menos vamos a vivir una experiencia de retorno de Quirón, donde activa todos los aspectos de la carta. Cuando los planetas en tránsito son más lentos, pueden dar una información más poderosa, ¿no? Y ya Quirón hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, en realidad el divorcio y la sentencia fue en noviembre del 68, pero el evento fue anterior. No tengo la fecha exacta, pero como en las direcciones y en el tránsito Quirón se mueve muy poco, ¿sí? Se mueve muy poco, en diferencia de meses, tomamos en cuenta que aproximadamente ese evento va a haber sido unos meses antes, ¿no? Unos meses antes, unos 4 o 5 meses antes que ella se encuentra con esa situación de John Lennon acostado con Yoko Ono. Inmediatamente entra el conflicto fue muy fuerte, fue, bueno, muy traumático para ella y para su hijo, ¿no? Porque tenían un hijo con Cynthia Power. Y ella entra a una demanda, entra a un gran conflicto. Eso está dado por otras direcciones, pero yo quiero marcar el conflicto de Quirón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar tránsitos, ¿sí? Para la fecha que vamos a poner aproximadamente el 10 del 07 de 1968, esta es la verdadera astrología, deben investigar, ¿sí? Vamos a ver los tránsitos. ¿Qué pasaba con Quirón para esta fecha? Miren, Quirón, 3 grados de Aries, opuesto a Marte. Que es que nosotros siempre debemos utilizar que el planeta que movemos lo podemos llamar promesor y aquí se encuentra se llama significador. No importa que sean tránsitos, ¿no? Entonces, el conflicto viene de la casa 5, amor, ¿sí? Amor. También acá están los gustos, los placeres de alguna forma y eso se puede vincular relacionándola con la casa 8, ¿verdad? Regida por Marte, la infidelidad. Marte rige la casa 8 puede estar vinculada a la infidelidad y aquí John Lennon se enfrenta a un conflicto por infidelidad generando ese gran conflicto interno, amoroso, ¿verdad? Que se lleva adelante. Aquí lo vemos en tránsito, comprobando, pero no solo el tránsito, porque muchas veces vemos el tránsito y las cosas no son tan poderosas. Esto debe estar apoyado por una dirección. Entonces, vamos a ver la dirección primaria. Vamos a ver la dirección primaria. ¿Qué pasó con Quirón? Porque el solo tránsito no va a ser tan poderoso. Voy a ver directa y conversa. Si aquí doy la directa para la misma fecha, me va a decir que Quirón se encontraba a 26. 26 de Leo. En toda su vida había transcurrido 26 grados en la dirección primaria. Aquí vemos que tiene un semisextil a Neptuno, ¿verdad? En las direcciones hay que tomar todos los aspectos y vemos que hay una cuadratura a Urano. Semisextil a Neptuno, la confusión es Quirón, es el amor, es su relación. Sextil y cuadratura a Urano, planeta difícil. Esto le trajo una gran pérdida económica porque fue demandado por
miles y miles de dólares por el sustento de ella y de sus hijos en los próximos años. El Quirón, a través de ese momento, generó un gran conflicto económico, porque la sentencia fue unos meses más tarde donde todavía estaba la orbe. ¿Ok? Pero esto no queda ahí porque yo lo considero mucho más significativo la conversa. Si nosotros vamos a ver la dirección conversa, ¿verdad? Indicamos aquí la dirección conversa, vemos que Quirón siempre debe verse directo y conversa. Vemos que Quirón se encontraba a 28 de Géminis. ¿Y aquí qué pasa 28 de Géminis? Yo no considero que esté en la orbe de Neptuno, porque ya está pasado, pero está exactamente a semicuadratura Saturno-Júpiter. Exactamente semicuadratura Saturno-Júpiter. ¿Cómo buscamos la semicuadratura? 45 grados. Es muy poderosa en las direcciones. Por ejemplo, si yo calculo, aquí podemos hacer un truquito y hacer 30 grados y después le hacemos 15 grados más, nos da 45, más fácil calcular. Porque la semicuadratura es difícil verla directa porque no coincide en grado entero como puede coincidir una cuadratura, un trino. Entonces, si nosotros decimos 28 de Géminis, 30 grados en este sentido son 28 de Tauro. Si a 28 de Tauro le quitas 15, ¿sí? 28, 18 le quitas 10 y le quitas 5 más te da 13. La semicuadratura entre Saturno y Júpiter y Quirón hay una semicuadratura. Una semicuadratura. Muy importante. El conflicto de Quirón en la ruptura con el amor en ese momento. Y el conflicto que le llevó a sus hijos. A su hijo. Que incluso la madre pidió la custodia. Y al principio no lo podía ver. Después más o menos eso fue disipándose, ¿no? Entonces, aquí vemos que obviamente hay otras direcciones y hay otros planetas que están indicando eso. Pero Quirón está marcando el conflicto como él lo muestra desde la casa 5. Es evidente. Para no perder más tiempo y hacer más largo este video, vamos a ver otra fecha que tenga que ver con la casa 5. La casa 5 para John Lennon también es su arte, ¿no? La máxima expresión de su fama mundial era su gran capacidad de compositor, era el máximo exponente de los Beatles, ¿no? Y los Beatles se separan y tienen una ruptura en 1970. Vamos a poner, como es una dirección, lo que vamos a ver, también vamos a ver el tránsito, vamos a poner la misma fecha para 1970, ya que por su velocidad nos va a servir igual. No tengo la fecha exacta, no hay una fecha exacta. Tal vez la haya, pero yo no la tengo. Vamos a ver qué pasa en tránsito. ¿Por qué veo la ruptura de los Beatles? Primero porque la causa de la ruptura de los Beatles fue Yoko Ono, su nueva pareja. Fue la causa de la ruptura de los Beatles. Evidentemente, ¿no? Entonces, el arte que él ejercía entra en un conflicto. Eso es una herida importante para él. Haber abandonado el abandono de una situación muy próspera y de gran fama en su vida como era el grupo de los Beatles. ¿Qué pasa? Ok, antes quiero decir que en el ejemplo anterior vimos que en el tránsito le hacía oposición a Marte y Marte es regente de su ascendente. Muy significativo también, ¿se acuerdan cuando Quirón estaba a 3 grados de Aries, o oposición a Marte, o regente de su ascendente? ¿Sí? Regente de su ascendente. Ahora nuevamente entonces estamos en la disolución de los Beatles. ¿Qué pasa con Quirón en tránsito? Quirón en tránsito se encontraba 29 de Acuario. 29 de Acuario no encontramos en este momento un tránsito más que... No encontramos en este momento ningún tránsito. No hay orbe. Es decir, yo le doy... En tránsito puedo darle 2 grados de orbe. En direcciones, 1 grado. ¿Sí? En este momento no se encuentra. También deben verse los tránsitos. También deben verse los tránsitos. Ese era el tránsito converso. Vamos a ver el tránsito directo. Deben de verse los dos. Tránsito converso. Vamos a ver el tránsito directo, deben verse los dos. Y aquí vemos que Quirón en tránsito directo se encontraba a 10 grados de Aries. Aquí estaba activando los nodos. ¿Sí? Estaba activando los nodos. Y el nodo sur, ¿verdad? El nodo sur, al nodo le damos una menor orbe de 5 grados para conjunción con el ascendente. Yo considero que el nodo está dentro de la casa 12 y generalmente
marcando una crisis en lugar donde él se aferra. Si lo ponemos en la 1 también, porque él se aferraba mucho a esa condición personal de liderazgo de los Beatles, ¿no? Pero la casa 5 le muestra un conflicto en el arte, oposición al nodo norte, un nuevo camino y desprendiendo un abandono al nodo sur, que es el lugar donde tendemos a aferrarnos. Eso es lo que podemos decir con tránsitos, pero aquí el tránsito no es tan significativo. Entonces, vamos a ver qué pasa en direcciones. También podemos ver a Tacir 360, ¿no? ¿Qué pasa en direcciones directas? ¿Qué pasa en direcciones directas? Quirón se encontraba a 29 grados de Leo. En 29 grados de Leo, busquemos si hay semicuadratura, también puede verse sesquicuadratura, porque no hay. Aquí lo que tenemos en principio, con una orbe un poco amplia para dirección primaria, me parece mucho, es un semisextil a Marte, pero no entra para mí en esa orbe, ¿no? No entra para mí esa orbe. Entonces, busquemos una semicuadratura, que sería 14, ¿no? Si algún planeta estuviera a 14 de Cáncer o algún planeta estuviera ya les voy a decir, 29 a 14 de Virgo, ¿sí? Habría semicuadratura. No hay semicuadratura. Es decir, la dirección en la ruptura de los Beatles de Quirón en la dirección primaria directa no marcó las circunstancias. Vamos a ver en conversa. Perdón, esto es tránsitos. Vamos a ver en dirección conversa. En dirección conversa, para la fecha, vemos que Quirón se encontraba a 26 de Géminis. Dirección primaria conversa. 26 de Géminis estaba haciendo claramente cuadratura a Neptuno. ¿Dónde está Neptuno? En la casa de su mundo productivo, su trabajo, eran los Beatles. Con una gran confusión, con un gran enredo, con un gran lío típico neptuniano. ¿Neptuno de dónde viene? De la casa 12, disolviendo ese mundo productivo laboral. Quirón, por la relación, le muestra el abandono de su arte, con un gran dolor, con un gran conflicto, ¿no? Obviamente eso no se divulgó tanto en los medios, ¿no? Pero también está dentro, a ver si está dentro de una orbe, bueno, ya pasó la semicuadratura, ¿no? La semicuadratura A. Nosotros habíamos visto que había estado en 28 y 28 hacía la semicuadratura exacta. Y 2 años más tarde le hace la cuadratura a Neptuno. Cuando vimos la ruptura con Cynthia Powell, estaba 28 en la dirección conversa y no estaba en la orbe de Neptuno. Pero sí estaba en la semicuadratura de Saturno-Urano. Y ahora no está en la semicuadratura Saturno-Urano y está en la cuadratura Neptuno. Y son dos eventos diferentes. Obviamente, y muy análogos a las casas donde rigen los planetas. Aquí vemos entonces, pudiéramos ver otras técnicas como arco solar, pero no quiero hacer extenso. También podemos ver el quirón de su revolución solar ese año que activa. A ver si activa. Obviamente un evento de esta naturaleza está marcado también por otros planetas, pero la intervención de Quirón marca el aprendizaje. Y eso es muy importante. Y es muy importante entender que nosotros nunca vamos a ver un evento, dos condiciones, nunca vamos a ver un evento importante en la vida por un solo aspecto, un solo planeta. La combinación de varios nos da la síntesis de la interpretación. En este caso, al estar metido Quirón, habla de ese dolor, de esa herida interna, emocional, que luego se expresa en acciones físicas, por supuesto. Pero además, tampoco puede verse solo en tránsito. Hay muchos conceptos que se manejan, ¿no? En tránsito, Quirón en Aries, Quirón en Tauro, Quirón en Géminis, son muy generales. Hay algo muy importante que definir también cuando Quirón está en un signo, ver a su señor. En este caso no lo toma en cuenta, porque también su señor puede estar indicando factores del acontecimiento. Muy bien, quería hablarles un poco de Quirón y nuevamente invitarlos a si estás interesado en hacer un curso de formación
digamos, intensiva, serio, profundo, que te va a preparar desde la base de la astrología, te invito a que me escribas, te envío toda la información y espero que no me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.